Amoroso Padre Celestial, cada uno de nosotros tenemos un corazón lleno de mucho agradecimiento por todas las bendiciones que tú nos has dado. Muchas de ellas las compartimos aquí los unos con los otros, pero muchas otras ni nos damos cuenta o son tan personales que solamente las conocemos individualmente. De todas maneras, Señor, tú eres el autor de todas ellas y a ti te agradecemos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea dado ahora a cada uno en gran medida. También pedimos lo mismo para las personas que estarán viendo las grabaciones después en los videos, que seas tú el que guíe sus mentes, el que abra sus ojos y sus oídos a tu palabra, y que así podamos crecer juntos para estar listos el día que tu Hijo regrese. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos entonces el repaso de los versículos de memoria y el primero es Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El segundo viene de 2 de Pedro 3:13 y habla de lo que esperamos. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora la justicia, o sea, la rectitud, el carácter perfecto. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Como decimos siempre, la segunda vez que Él va a regresar, no va a venir como bebé otra vez. Esta vez va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, a llevar a aquellos que lo están esperando. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios, por eso es que nos alimentamos espiritualmente con ella, para que así nuestro carácter se vaya asimilando y pareciendo y copiando el carácter de Cristo, permitiendo que Él lo copie en nosotros, porque ni eso podemos hacer por nosotros mismos, pero permitirle a Él que Él lo copie, lo imprima en nosotros, para que cuando Él regrese podamos tener ese carácter, como dijimos, en los cuales mora la justicia. Solamente los que tengan esa justicia, ese carácter justo y recto de Dios, podrán entrar allá, porque ese es el carácter que va a haber en todos los moradores, en todos los miembros, los ciudadanos de ese reino celestial. Entonces, ¿cómo es que esperamos estar en ese día? Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Ok? Luego Filipenses 3:3. Porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, en nosotros mismos. No confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en nada de eso. Todo confiamos en Jesús, en Dios, que es el que nos ayuda. Y luego el último que habíamos agregado era el de Hebreos 11:17 al 19. Como hemos dicho antes, este se llama el capítulo de la fe. Así que la mayoría de los versículos en ese capítulo comienzan con la frase por fe o por la fe. Este dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Pensando o contando con que aún de entre los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir en figura. Prácticamente, para todos los efectos, Isaac estaba como si hubiera estado muerto, porque fue lo más cerca que llegó a ser entregado, ¿verdad? Y Abraham siguió las pisadas de lo que Dios le mostraba y le mandaba
sin dudar, sin cuestionar, sin arrastrar los pies, sino siguiendo lo que Dios le pedía, contando con que Dios era potente para levantarlo de entre los muertos. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar al estudio. En nuestro libro terminamos ya el capítulo 11 y estamos comenzando el capítulo 12 en la página 80. El título es Visión General. Este capítulo está basado en Hebreos 11, 8 al 16, y el primer párrafo, es un párrafo bien grande, es precisamente esos versículos de Hebreos 11, 8 al 16, perdón. Es un buen resumen de lo que hemos estado estudiando, de la vida de Abraham, su experiencia con Dios, el crecimiento de su fe, las formas en que algunas veces no creyó, fue incrédulo, tanto él como su esposa, etcétera. Todas aquellas cosas que Dios ha dejado allí escritas para nosotros. No tenía que dejarlas escritas. Simplemente lo que pasó, pasó, y pasó con Abraham, y los demás ya verán cómo se las den. No, pero él deja todo esto escrito y lo hace accesible a nosotros para que podamos tenerlo, podamos leerlo, podamos entenderlo, podamos vivirlo también por su poder en nosotros. Entonces comenzamos a leer en la página 80. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, ahí está otro versículo otra vez, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no iba tras una ciudad donde iban a haber pirámides o una ciudad donde iban a haber grandes edificios y esculturas y museos. Él iba buscando ¿qué? La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego sigue allí otra vez. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, habla aquí de Abraham, de uno, y ese ya casi muerto, para todas las cuentas que se pueden hacer biológicamente, ya los cuerpos de ellos estaban muertos, no podían engendrar. No habían engendrado para comenzar de todas maneras cuando eran jóvenes, recién casados, en sus primeros años de vida matrimonial. Nunca pudieron tener hijos. Pero ahora, después de que ya la edad había llegado a bien avanzada, 90 años de Sara, 100 años de él, a esa edad Dios trajo y engendró a un hijo en ellos. Seguimos leyendo de allí, por lo cual también de uno, y ese que ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Eso nos dice allí, tal vez no tan claramente, pero podemos recibirlo así, ¿verdad? Verlo de esta manera. Como dice allí, de uno, ¿cuántos vinieron? Millares, millares. Nuevamente eso nos anima, nos recuerda que Dios no está limitado. Él no tiene que tener una cierta cantidad de cosas para entonces poder bendecirnos con una cierta cantidad de bendiciones. No, con una persona que fue fiel a Él, que le creyó, que lo siguió, que permitió que Él lo transformara. Mire cuántos, entre ellos estamos nosotros, ¿verdad? Cuántos fieles Dios ha sacado de uno. Y así que de cada uno de nosotros podemos servirle a Él y permitir que nos use de tal manera que de cada uno de nosotros
haga millares también, millares de seguidores, millares de miembros para el reino celestial. Seguimos leyendo allí. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido la promesa. Subrayen eso, lo vamos a estudiar. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. En otras palabras, lo podían ver allá lejos, con la esperanza. Allá lo veían de manera que podían decir, allá está, allá está. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué cosa? Una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. ¿Una qué? Una patria mejor, ¿verdad? Una patria mejor. Esto es celestial, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 8 a 16. Comenzamos entonces ahora a desarrollar los conceptos de los versículos que acabamos de leer. La primera sección entonces habla de los herederos. Lo primero que observamos en esa escritura es que todos ellos eran herederos. Hemos visto ya que el propio Abraham no iba a ser más que un heredero en su vida en esta tierra, puesto que habría de morir antes de que su simiente regresara de la cautividad. Recordamos cuando leímos en Génesis 17, que es cuando Dios le dijo, tu simiente van a ir como esclavos, van a estar como esclavos, pero van a regresar después de 400 años. Pues imagínense, Abraham no iba a durar hasta allá. Abraham murió antes de que la promesa se pudiera cumplir. ¿Por qué? Se le acabó la vida, todavía no habían regresado los otros, no habían pasado los 400 años. Así que eso también nos ayuda a entender qué clase de herencia, qué clase de patria era que Dios le estaba mostrando. ¿Cuál era la tierra donde lo iba a llevar y que le iba a mostrar dónde era? Seguimos leyendo. Pero Isaac y Jacob, sus descendientes inmediatos, fueron igualmente herederos. Los hijos eran coherederos de la misma herencia prometida junto con sus padres. No solo eso, y ya estamos en la página 81, sino que salieron de Abraham como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Estos eran también herederos de la misma promesa, ya que en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que ellos mismos eran ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Recuerda, los que formaban la hueste incontable de los descendientes de Abraham, en la fe murieron sin haber recibido la promesa o lo prometido. No es que les faltara recibir alguna parte de ella, o sea, no fue que murieron con el 50% de la promesa ya cumplida, o con un 80%, o a un 95%, no murieron, no es que les faltara recibir alguna parte, les faltaba ¿cuánto? Les faltaba todo. Eso es así porque todas las promesas son solo en Cristo, quien es el descendiente con D mayúscula, y no pueden cumplirse en aquellos que son suyos antes de que se cumplan para Él, para el descendiente, para Cristo. E incluso Él espera hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Hemos hablado ya de varios de estos. Su enemigo Satanás, que es enemigo nuestro también.
Los demás ángeles que cayeron o demonios que están con él, también esos son enemigos de Dios y enemigos nuestros. ¿Qué más hay de enemigos? La muerte, ¿verdad? Y todos los que deciden, los que hacen esa decisión, toman esa opción de oponerse a Dios y seguir los caminos del enemigo, ellos también se convierten en enemigos de Dios. Entonces, Cristo no recibirá su herencia hasta que sus enemigos estén todos ya por debajo de sus pies. O sea, ya haya ganado la victoria sobre todos ellos, la victoria completa. Seguimos ahora, en armonía con esa declaración de que murieron en la fe. Otra vez allí vuelve a repetir y vuelvan a subrayar, murieron en la fe sin haber recibido las promesas, sino confesando que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Tenemos las palabras del rey David, escritas cientos de años después de la liberación de Egipto. Y dice así: forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Eso viene del Salmo 39:12. Y cuando en la cima de su poder, cuando ya era rey, estaba entre los años mejores de su reinado, entregó el reino a su hijo Salomón, dijo en presencia de todo el pueblo de Israel lo siguiente: extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Esto viene de Primera de Crónicas 29:15. Para tener un mejor contexto de lo que se está diciendo allí, quiero que pensemos. Si el rey David, que ya tenía un reino formado, y en ese reino ya existía también la ciudad de Jerusalén como capital. Muchos hoy piensan que el reino que Dios estaba hablando a Abraham y prometiéndole a Abraham era un reino que tenía la ciudad de Jerusalén, y por eso entonces se fijan y se quedan allí pegados en eso de que es la Jerusalén de allá del Medio Oriente, donde están ahorita con las batallas y la guerra y todo aquello. Y hay que pelear por Jerusalén, y tenemos que orar por Jerusalén. Y es cierto, sí tenemos que orar por Jerusalén. Tenemos que orar por el mundo entero, por las personas que están en esas situaciones tan terribles, por lo que el mundo está pasando, porque eso no afecta solamente a un lugar. Sí tenemos que orar, pero esa no es la Jerusalén a la cual Dios se refería. La ciudad que Dios nos está preparando no existe aquí en esta tierra. Porque si esa fuera, entonces Abraham hubiera podido decir: llegué donde el Señor me iba a llevar. Llegué donde el Señor me había prometido. Pero no, tanto él como Isaac, su hijo, y su nieto Jacob, y todos los otros descendientes de ellos, inclusive nosotros, que todavía no tenemos aquí la promesa. Porque la promesa es de una ciudad santa, una ciudad celestial. ¿Cómo decimos en 2 de Pedro 3:13? Porque esperamos que cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué clase de cielos nuevos y tierra nueva? Los que tienen allá las peleas y las bombas y los aviones y la matanza. No, donde mora la justicia. Es una patria, una nación, un reinado como ninguno de las naciones o reinados que existan en esta tierra. Por muy buenos, por muy apetecedores como sean, ninguno de esos son los que ellos esperaban ni los que Dios les estaba prometiendo. Seguimos leyendo entonces. Estas palabras describen la razón por la que esa incontable compañía no recibió la herencia prometida. Dice: porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sí, el Señor no va a llenar esa ciudad, esa patria celestial, con personas que hoy llegan 2, mañana van 10, a la media hora van a llegar otros 5,
Y así va, y van llegando unos, y allá está ya Abraham, y está Isaac, y está Jacob, y a los tantos años llegaron los otros hijos, y así van llegando. No, noten cómo dice allí claritamente, dice, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es para todos, para la familia, los herederos de Abraham, todos juntos al mismo tiempo. Vamos a hablar más de esto, pero comenzamos ya a devengar algunos de los conceptos y a señalarlos para que así se nos vayan asentando en la mente y vayamos entendiendo mejor. Vamos a hablar ahora de una ciudad y una patria. Abraham esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo edificador es el propio Dios. Esa ciudad con fundamentos está descrita en Apocalipsis 21, 10 al 14. Y allí lo tenemos en el libro. Por favor, lean junto conmigo, porque sus micrófonos están apagados, así que pueden leer en voz alta, así les ayuda a entender todavía mejor. Leamos. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía ¿de dónde? No de Israel, descendía del cielo, de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Noten que allí la palabra Cordero es con C mayúscula. Quiere decir que es un nombre propio. Se refiere al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Seguimos leyendo. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda clase de piedras preciosas. Versículo 19. Esa es una descripción parcial de la ciudad que esperó Abraham. También lo hicieron sus descendientes, pues leemos descripciones de ella en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Habrían podido, ahora estas 1, 2, 3, 4, las próximas 5 líneas, por favor subrayen, porque es un resumen de lo que hemos estado hablando aquí. Lo pone todo, amarra todos los cabos allí en esto. Habrían podido tener una casa en esta tierra, si así lo hubieran deseado. La tierra de los caldeos era tan fértil como la de Palestina, y les habría bastado como patria para hacer su morada temporal, lo mismo que cualquier otra. Pero ninguna de ellas les satisfaría. Generalmente me gusta hacer la pregunta para que pongamos más atención y entendamos mejor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría y estarían llenos de emoción y listos para empacar sus cosas o venderlo todo si les dieran un terreno allá en la ciudad de Jerusalén, en Israel, allá en el Medio Oriente? Y mucho menos ahora mismo, ¿verdad? Generalmente la persona dice, no creo que quiero ir para allá. No sé el idioma muy bien tampoco y qué sé yo. Pero como están las cosas ahora mismo, nos damos cuenta que esa no es la Jerusalén. Porque allí no mora la justicia. La injusticia sí está por todas partes, pero la justicia no está allí todavía. Vuelvo a empezar a leer esa última parte que estábamos leyendo. Pero ninguna de ellas les satisfaría, ni a ellos ni a nosotros, ¿verdad? Porque anhelaban, ¿qué cosa? Una patria mejor. Esto es celestial.
Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa escritura atesorada en la mente nos guiará en nuestro estudio subsiguiente de los hijos de Israel. Por favor, subrayen hasta el fin de este párrafo. Los verdaderos hijos de Abraham no esperaron nunca el cumplimiento de la promesa en su vida en esta tierra, sino en la tierra nueva. Y entonces les hago esta pregunta. Si ellos no la esperaron durante el tiempo de su vida en esta tierra, ¿qué de nosotros? No, nosotros tampoco. No la esperemos, no la busquemos, no nos sintamos chasqueados. ¡Ay, no, el Señor se le olvidó! El Señor no se le puede confiar. No, esa no es la que nos prometió. No la esperemos aquí, no la busquemos aquí. No permitamos que nada de aquí nos amarre de tal forma que perdamos la que Él nos tiene prometida en la patria celestial. Ahora vamos a ver una ilustración. Isaac. Vamos a ver a Isaac como ilustración. Vamos a ver qué clase. Recuerden, porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora, ¿qué cosa? La justicia. Ok, estamos hablando de carácter aquí. Vamos a ver qué clase de carácter fue el que podemos ver que tuvo Isaac. ¿Cómo hacía frente a los problemas? ¿Cómo trataba, cómo lidiaba con la vida diaria? Vamos a ver. El anhelo de una patria celestial hizo que los auténticos herederos sobrellevaran con buen ánimo los asuntos temporales, como ilustra la vida de Isaac. Vino a habitar en la tierra de los filisteos y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año el 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. ¿Y qué sigue después de allí? Entonces Isaac mandó traer todos sus siervos, le cayeron a golpes a Abimelech, a todos los demás, y lo sacaron de allí. No, Isaac, ¿qué hizo? Se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y allí habitó. El mismo Abimelech le dijo: eres más poderoso que nosotros. Quiere decir que Isaac no es que se fue porque no tenía como más y le tocaba simplemente hacer lo que los demás le dijeron porque no tenía otra alternativa. Tenía suficiente alternativa, pero allí es donde se ve el carácter de Dios en él, porque no usó lo que tenía y lo que él creía que era de él para darle a Dios un mal nombre delante de los demás, pudiendo haber batallado porque era más poderoso que los habitantes de ese pueblo. Lo que hizo fue, tomó sus cosas, movió sus ganados y se fue a otro lugar. Seguimos leyendo. Aunque Isaac era más poderoso que el pueblo de la tierra en la que moraba, se fue ante la solicitud de ellos, incluso a pesar de estar prosperando abundantemente. No disputaría por la posesión de un estado terrenal. Subrayen eso. Y hagamos lo mismo. No disputemos por la posesión de un estado terrenal. No nos pongamos a pelear con nuestros vecinos porque nos quitan un pedazo de tierra. Vayamos con amor, con el evangelio, y tratemos las cosas de la manera que deben ser tratadas. No seamos soberbios. Sigamos leyendo. Manifestó el mismo espíritu tras ir a habitar a Gerar. Ahora llega a Gerar, vamos a ver qué pasó. Los siervos de Isaac abrieron los pozos que habían pertenecido ¿a quién? A Abraham, a su padre. Isaac era hijo de Abraham. Y cavaron también en el valle, encontrando allí agua. Pero los pastores de los rebaños de Gerar contendieron con ellos diciendo: el agua es nuestra.
Entonces los siervos de Isaac cavaron otro pozo, pero también les reclamaron los pastores de Gerar. Isaac, ¿qué hizo? Se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron por él. Le puso por nombre, ¿qué? Rebot. ¿Qué quiere decir Rebot? Ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Quién? ¿Quién provee? Ahora Isaac tiene el pozo que por fin buscaba. Ahora Isaac hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora Isaac puso su sabiduría a trabajar y mire todo lo que ha logrado. No, el nombre que le dio fue: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Recordemos siempre que aunque seamos nosotros los que tenemos que ir al trabajo y marcar la hora de entrada y marcar la hora de salida y llegar con la comida y comer cuando podemos comer, cuando nos dan el break, el receso, etcétera, etcétera, aunque seamos nosotros los que estamos haciendo eso, ¿de dónde viene la energía? ¿De dónde viene la salud? ¿De dónde viene la vida para poder hacerlo todo? Viene de Dios. Reconozcamos que es Dios el que nos ha dado las bendiciones y nos ha prosperado. Seguimos leyendo. Aquella noche se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham, mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda. Igual que su padre construyó un altar también. Qué importante el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Ya aquí Isaac era un hombre hecho y derecho, viviendo ya por sí mismo. No era un niño, no era un jovencito. Sin embargo, estaba siguiendo las pisadas de su padre. Muy importante. Subrayen las dos primeras líneas, 2.5, y léanlas conmigo, por favor. Isaac tenía la promesa de una patria mejor, la celestial. Por lo tanto, no contendería por la posesión de una porción de esta tierra maldita por el pecado. ¿Por qué habría de hacerlo? No era esa la herencia que el Señor le había prometido. ¿Por qué habría de luchar por una parte de la tierra en la que solo era un peregrino? Cierto, tenía que vivir, pero permitió que el Señor se encargara de eso en lugar de él. El ser expulsado de un lugar, al ser expulsado de un lugar, sencillamente se iba a otro sitio, hasta que por fin halló reposo. Y entonces dijo: ahora Jehová nos ha prosperado. En eso demostró el verdadero espíritu ¿de quién? De Cristo, el cual, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Tomémonos unos minutos aquí para ver exactamente de qué está hablando, por agrandar el entendimiento de este punto. Vamos a Primera de Pedro, está cerca de Apocalipsis. Están Primera, Segunda de Pedro y Primera, Segunda y Tercera de Juan. Son cartas pequeñitas, así que no está muy lejos de Apocalipsis. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Vamos a oír allí también algunas de las palabras que escuchamos ahorita en lo que leímos. 21 al 23. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Que allí hay dos puntos, ¿verdad? Quiere decir que ahora nos va a decir cuál fue ese ejemplo que nosotros debemos seguir. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. O sea que él, si tuvo que enfrentar algo, no fue por culpa de él. Cristo no tenía culpa de ninguna clase, ni por algún insulto, ni por ninguna mala mirada, ninguna mala acción.
Sin embargo, ¿qué fue lo que encontró? Quien cuando le maldecían, no retornaba la maldición. Y qué fácil es, cómo se nos sale la clase, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo, nos insulta, nos dice una mala palabra, enseguida la reacción viene y es solamente el Espíritu Santo el que la calma, ¿verdad? Pero rápidamente estamos listos. Si nos dicen, te voy a hacer esto, les decimos que les vamos a hacer peor también a ellos. Amenazar, amenazaba. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. ¿Qué fue lo que dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No presionó los cargos. En otras palabras, ese es el espíritu de Jesús. Vamos a Romanos 12. Romanos, échenle para atrás un poco. Van a pasar Corintios, Efesios, Gálatas, todos esos de allí, y van a llegar a Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Más consejos en cuanto a los problemas que todos encontramos, todo humano. Pero ¿cómo los reciben los cristianos? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira. Pareciera que dijera, bueno, dejen que la ira salga y el enojo y los tome posesión de ustedes y hagan lo que la ira les diga. No. Esto quiere decir, denle lugar a la ira de Dios, a la santidad, a la justicia de Dios. En otra versión dice lo siguiente, dejad el camino abierto para la justicia recta de Dios. Eso es lo que quiere decir. Seguimos leyendo. Porque escrito está, y aquí se nos explica precisamente qué es lo que significa eso de darle lugar a la ira. Porque escrito está, mía es la venganza. ¿Mía de mí? No. Yo pagaré, dice ¿quién? El Señor. La venganza pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce el corazón. Él es el único que tiene justicia y equidad. Él no se carga para un lado ni para el otro. Él conoce, a Él no se le puede mentir. Él conoce el corazón, los pensamientos, las intenciones, las motivaciones. Seguimos leyendo. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Y repitamos el 21 juntos, es fácil de recordar. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ese es el ejemplo de Cristo. Y vamos a uno más en el Antiguo Testamento. Ya ustedes saben dónde queda Salmos. El libro que viene después de Salmos es los Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 22. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. No digas eso. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Espera a Jehová, ¿y qué? Él te salvará. Pero Señor, yo necesito esto ahora mismo. ¿Y cuándo vas a venir? De aquí a que venga Dios a tomar cuidado de esto. No, ya no va a quedar nada. No. Confiar en Dios quiere decir confiar en lo que Él va a hacer y en el horario que Él va a tomar. Porque Él conoce el principio y el final. Y es más, conoce el final desde el principio. Nosotros no. Y Él tiene un plan no solamente para ti y para mí, los que tenemos el problema aquí en este lado, sino para el otro lado también tiene un plan, porque ellos también son sus hijos por los cuales murió. Y si con un problema que hay entre estas dos personas, estos dos partidos, puede entonces alcanzar el corazón del uno y el corazón del otro también, doble ciudadanía para el reino de Dios. ¿No sería eso lo que querríamos hacer? Oramos siempre y le pedimos al Señor, úsame, Señor. Úsame para alcanzar a otros, que yo pueda ser un testigo por ti. Esas son ocasiones en las que también podemos ser testigos.
No olvidemos eso. Seguimos ahora en la parte inferior de la página 83. Tenemos ahí un ejemplo. Si somos de Cristo, simiente de Abraham somos y herederos conforme a la promesa. Por lo tanto, haremos las obras de Cristo. Sus palabras, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5, 39 y 40. Son consideradas por muchos profesos cristianos como utópicas e imprácticas estas palabras. No, eso es un sueño. Eso es solamente como por un ideal. Sin embargo, fueron dichas para un uso cotidiano. Cristo las puso en práctica y en Isaac tenemos también un buen ejemplo. Pero lo habríamos de perder todo en este mundo si hiciéramos las cosas que dice el texto, oímos decir. Bien, aún entonces no estaríamos en una peor condición de aquella en la que Cristo el Señor se encontró en esta tierra. Hemos de recordar que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas, la comida, la bebida y el vestido. Mateo 6:32. Aquel que cuida de los pájaros es poderoso para cuidar a quien se encomienda a él. Vemos que Isaac fue prosperado a pesar de no reclamar sus derechos. La misma promesa que se les hizo a ellos, también se nos hace a nosotros, por parte del mismo Dios. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en la tierra, cuando andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, 12 al 15. Dios sigue cuidando de aquellos que ponen en Él su confianza. La herencia que el Señor ha prometido a su pueblo, los descendientes de Abraham, no ha de ser obtenida mediante lucha, sino mediante las armas espirituales, la armadura de Cristo contra las huestes de Satanás. Aquellos que buscan la patria de Dios, que Dios ha prometido, se tienen por peregrinos y extranjeros en esta tierra. No pueden usar la espada, ni siquiera en defensa propia, y menos aún con afán de conquista. El Señor es su defensor. Así ha dicho Jehová. Pónganle un círculo a esa palabra que viene después. Dice, maldito. ¿Qué es esta maldición? ¿De qué trata? Maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora viene otra palabra para hacerle un círculo. Bendito. ¿En qué está la bendición? Bendito el hombre que confía ¿en quién? En Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. Jeremías 17, 5 al 8. Él no ha prometido que todos nuestros problemas serán solucionados inmediatamente, o ni siquiera necesariamente en esta vida. Pero oye el clamor del pobre y ha asegurado. Leamos juntos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Por lo tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. Podemos obrar así en la plena confianza de que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Salmo 140:12. Y díganme una cosa, hermanos. ¿Pueden pensar o conocen ustedes a un mejor abogado defensor
que Jehová, que nuestro Dios. No, ni por todo el dinero del mundo. Postrémonos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, nuestro abogado defensor, el único que batalla por nosotros y el que gana todas las victorias. Señor, creemos en ti. Ponemos nuestra confianza en ti, pero somos tan débiles, Señor, que necesitamos que tú mantengas nuestra fe por medio de la fe de Jesús. Que nos ayudes para que estas cosas que hemos leído no sean solamente una teoría muy bonita o un ideal digno de ser alcanzado algún día en alguna ocasión, sino que comprendamos que esto es lo que tú estás diciéndonos, mostrándonos que tú puedes hacer y quieres hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar solamente en ti. La bendición está precisamente en depender de ti, de tu sabiduría, de tu fuerza, de todo lo que tú tienes planeado para nosotros. Bendice a nuestras familias también con el mismo pensar, para que en todas las luchas de esta vida, Señor, permitamos que tú seas el que pelees, el que batalles por nosotros, para que así podamos demostrar el carácter de Cristo donde quiera que vayamos. En su nombre bendito te pedimos estas bendiciones. Amén.